Estamos. Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, informaros que esta webinar será grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube o App Rural Cantabria. También indicaros que al final de la webinar os enviaremos una encuesta que nos servirá para medir el grado de aceptación de la webinar y ver sus posibles mejoras. Me llamo Raúl Santos y os doy la bienvenida a esta nueva webinar de la oficina Acelera Pyme Rural Cantabria. Proyecto financiado por Red.es, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que se encarga de impulsar iniciativas y proyectos de digitalización y desarrollo tecnológico en el ámbito de la economía, los servicios públicos, la ciudadanía, las infraestructuras y la internacionalización de empresas. Nuestra oficina Acelera Pyme Rural Cantabria tiene como objetivo impulsar la transformación digital en el entorno rural de Cantabria, favoreciendo la competitividad y la innovación de su tejido empresarial, facilitando su transición a la economía digital mediante acciones de orientación, apoyo, asesoramiento y capacitación en este proceso de cambio. Para lograr este objetivo, llevaremos a cabo una serie de webinares y jornadas presenciales por la región. Hoy, continuando con nuestra dinámica de contar con profesionales que nos narren la teoría y, sobre todo, aporten proyectos y herramientas prácticas que nos sirvan de referencia a la hora de digitalizarnos, tenemos el placer de contar con una persona muy experta que toda su carrera ha estado enfocada a la formación en gestión hostelera y en competencias digitales para el empleo y la marca personal. En nuestra webinar de hoy nos acompaña Isabel Córdoba Rivas, profesora universitaria en la Escuela Universitaria de Turismo Altamira y formadora en competencias digitales en isabelcordoba.com. Isabel, esta mañana, bajo el título de Claves para crear, tu marca personal digital, nos proporcionará a los emprendedores del medio rural las herramientas y conocimientos necesarios para construir y fortalecer su presencia digital, destacando su identidad y valores y aprovechando estrategias digitales efectivas para impulsar sus proyectos. Pues esto es todo por mi parte de la presentación. Te cedo los mandos y somos todo oídos. Isabel, buenos días. Muchísimas gracias, Raúl. Bueno, pues si me cedes los mandos, yo voy a empezar fuerte. Adelante. Eres lo que Google dice de ti. Lo sabías, ¿verdad, Raúl? ¿Y el resto? Eso dice Google, eso dice Google. Estáis viendo, ¿no? Estáis viendo justamente esta frase que he puesto en pantalla, ¿verdad? Sí, Isabel. Sí, vale. Es que quería asegurarme que se está pasando correctamente. Perdón. Bueno, pues Google hoy en día es tu mejor escaparate como profesional, es tu carta de presentación para tu perfil profesional. ¿Cuántos de vosotros estáis gestionando vuestro perfil profesional de una manera consciente? Espero que todos, sí. ¿no? Sí. Hombre, espero que todos, sí. Espero que todos. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por participar, Raúl. Os agradezco muchísimo que estéis acompañándonos en este webinar. Bienvenidos a mi ponencia, claves para crear tu marca personal digital. ¿Y qué os voy a contar hoy? Bueno, pues voy a tratar de explicaros qué es la marca personal y por qué es una habilidad clave del profesional del siglo XXI. ¿Por qué debes empezar a cuidar tu marca personal y qué beneficios puede traer para tu negocio? Por otra parte, cómo gestionar tu marca personal con los pasos adecuados, que además no podemos saltarnos ninguno de ellos. Y por último, os voy a dar las claves que yo pienso que son necesarias para gestionar tu marca personal digital. A partir de aquí, bueno, pues quería darle las gracias a Raúl por su maravillosa presentación. Ya nos conocemos hace tiempo y simplemente quería compartir con vosotros unos datos y por qué estoy yo aquí hoy. Entonces, yo quiero compartir mi experiencia con vosotros porque esto de la marca personal yo ya lo he vivido en mis propias carnes. Pude experimentar en primera persona los avances en mi perfil profesional cuando hace más o menos unos 10 años yo en la vida había escuchado hablar de lo que era la marca personal, pero mi situación profesional en aquel momento era de cambio y cuando me metí en Internet me di cuenta de que yo no aparecía. O sea, si era una profesional
que en el presencial me conocía a muchas personas, pues mis clientes, mis compañeros de trabajo, otros compañeros de profesión, pero si yo me buscaba en Internet era prácticamente invisible. Y eso me hizo que me diese cuenta de que el mundo laboral, profesional había cambiado muchísimo y de que era importante tener esa identidad digital, sobre todo para que te encontrasen si estás buscando empleo, si estás buscando socios para un negocio o en general si quieres avanzar en tu carrera profesional. Bueno, entonces, ¿qué hice? Pues formarme, buscar muchísima información sobre qué era esto de la marca personal. Obviamente, me nutrí de un montón de expertos que hay en este tema, como Andrés Pérez Ortega, como Alicia Ro, como Eva Collado Durán, bueno, muchísimas personas, grandes referentes en este tema, de los que yo creo que todos nos hemos nutrido y gracias a los contenidos que ellos han compartido, pues hemos aprendido a gestionar nuestros perfiles. Y a partir de ese momento, bueno, profundicé tanto que decidí hacer algo con ello y compartirlo con los demás, porque sí que me daba cuenta, hablando con otros colegas del sector, que bueno, que les pasaba lo mismo que a mí, que sí que sabían que había una serie de redes sociales, que existía la posibilidad de crearte un blog, de hacer una web para tu perfil profesional, pero empezabas a dar palos de ciego y no ordenabas toda esta información. Entonces, por ese motivo, yo decidí apostar por aprender y profundizar en la marca personal porque gracias a ella yo he podido sentir la magia de esta marca personal. Gracias a ella he conseguido unificar pues lo que es toda la información que hay sobre mí en Internet. He conseguido que me encuentren gracias a las palabras clave que yo he trabajado conscientemente en algunos de mis perfiles. Y también he conseguido no solo ser encontrada, sino también ser reconocida en mi campo para que puedan contar conmigo, perdón, tengo que beber un poquito de agua, para que puedan contar conmigo y me inviten, pues, por ejemplo, a webinars como este. Entonces, dicho esto, veréis que trabajar tu marca personal tiene muchísimas ventajas, pero antes vamos a empezar por las bases, que es un poquito una definición que a mí me gusta muchísimo, que quiero compartir con todos vosotros, que es la marca personal es identidad percibida, es lo que los demás piensan y especialmente sienten sobre lo que decimos y hacemos o no hacemos, inspirada en nuestros valores y proyectada en todos nuestros canales de influencia. Bueno, pues dicho esto, para que los que todavía no conociesen este concepto se familiaricen con él, pues os voy a explicar por qué yo pienso que la marca personal es una habilidad clave para el profesional del siglo XXI. Principalmente es porque cada vez es más importante diferenciarse y destacar para triunfar en este mundo laboral. Ya no basta con tener formación, de hecho, bueno, pues quien hoy en día no tiene una o dos carreras universitarias o másteres, expertos, cursos varios, pero hay que darse cuenta de que ya no es suficiente con esa formación. Incluso no es suficiente con la experiencia, con contactos, con idiomas, sino que es necesario que todo eso que nosotros tenemos lo podamos comunicar de una manera efectiva. Quiénes somos, cuál es nuestra especialidad, qué aportamos a los demás, y para ello tenemos que utilizar los canales adecuados. Hoy en día la herramienta más útil para ganar esa visibilidad profesional sin duda es la marca personal, es decir, mostrar de una manera estratégica aquello en lo que aportas valor a los demás. Hoy en día aprender a liderarla y cuidarla se está convirtiendo en algo imprescindible para todos los profesionales que quieren vivir de lo que les gusta, hacerse un hueco importante en su sector o cambiar de sector también, como hice yo, y disfrutar de buenas oportunidades profesionales.
En este mercado y en cualquier otro siempre vamos a encontrar competidores. Si conseguimos transmitir esa imagen profesional consistente en línea con lo que de verdad somos y queremos conseguir, podemos abrirnos un montón de puertas para alcanzar nuestros objetivos, tanto si trabajamos por cuenta propia como si lo hacemos por cuenta ajena. En cambio, si no eres capaz de poner en valor todos tus conocimientos, lo que sabes hacer y proyectarlo, difícilmente lo van a hacer los demás por ti. Ten en cuenta que además hoy en día muchísimas empresas ya empiezan a demandar profesionales con nombre propio, es decir, que sean conocidos y reconocidos en su campo, con una presencia digital sólida que favorezca o ayuda a la presencia de la marca empresa. Os voy a dar ya 3 de las principales claves, aunque al final digamos que al final os daré muchas más, pero para mí estas son las 3 principales claves de la marca personal. La primera es el autoliderazgo. Si tú no lideras tu marca, pierdes el control de tu imagen personal y digital, lo que supone una desventaja competitiva enorme respecto a otros profesionales de tu sector que sí que la están trabajando. En cuanto a la visibilidad, pues bueno, ya podemos comprobar que nos da la posibilidad de mostrar al mundo no solo quiénes somos, sino todo lo que somos capaces de hacer en 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, sin fronteras y además desde cualquier dispositivo. Y en cuanto al posicionamiento, pues es lo que os he comentado antes, que cada vez más empresas están apostando por personas con una huella digital sólida y potente, no solo entre sus plantillas, sino también como proveedores de sus servicios, porque al final todo ese posicionamiento ayuda a la marca empresa un montón. Y como os decía al principio, también os voy a decir por qué es importante cuidar o que cuidéis vuestra marca personal. Dicho de paso sea que todos tenemos una marca personal, aunque no la estemos trabajando y aunque no la estemos gestionando. O sea, tenerla la tenemos todos porque todos somos únicos y seguro que a medida que avance la sesión encontráis esos valores que os diferencian de los demás. Pero bueno, ¿por qué es importante que cuides hoy en día tu marca personal? Bueno, pues porque como profesionales es lo único que tenemos en realidad. Va siempre con nosotros, es nuestra, es lo único que podemos gestionar nosotros directamente. Es personal, es tu empresa. Yo siempre digo, pues copiando a Andrés Pérez Ortega, siempre me imagino que yo soy la empresa con todos los departamentos. O sea, yo soy Isabel SL y yo gestiono mi departamento de formación, gestiono mi departamento de finanzas, gestiono mi departamento de publicidad, de comunicación, de recursos humanos, todos. Entonces, nos tenemos que ver como la marca personal que somos nuestra empresa, que en algún momento vamos a tener 0 clientes y en otros momentos vamos a tener varios clientes. Y por último, también es portátil. Yo siempre me la voy a llevar conmigo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Trabaje para la empresa que trabaje, me involucre en el proyecto que me involucre, mi marca personal es portátil porque siempre va a ir conmigo y por eso es importantísimo trabajarla conscientemente. Luego, otro de los puntos importantes por los que hay que cuidarla es porque con ella vamos a generar confianza en los demás. También para atraer a las personas y a los proyectos adecuados. Yo no quiero atraer a cualquier persona hacia mí o hacia mi emprendimiento o hacia mi negocio. Yo quiero atraer a esas personas que realmente están interesadas en lo que yo hago. Y también, obviamente, para que te encuentren fácilmente. Ya os diré cómo conseguir que te encuentren por las palabras clave que tú decidas y no por otras, porque eso es importantísimo que ya empecéis a decidir qué palabras claves son las que tú quieres que cuando alguien en Google te busca, pues que seas encontrado. Y eso hay que trabajarlo en perfiles como LinkedIn para aparecer en esas búsquedas de Google. Ya os daré algún tip un poquito más adelante. Luego, por la coexistencia entre la marca personal y la marca empresa. Es decir, que nosotros podemos ser trabajadores, embajadores de nuestra marca, de la marca de nuestra empresa.
Y por último, pues para muchas cosas más, para conseguir aliados, socios, financiación, apoyo, sobre todo si somos emprendedores, autónomos o trabajadores freelance, como es mi caso. ¿Y qué otros beneficios te va a aportar trabajar tu marca personal? Bueno, pues aparte de en todas esas fases que luego os compartiré y que son necesarias, pues en una de esas fases nos va a permitir conocernos mejor, en otras aumentar nuestra visibilidad, nos va a diferenciar, va a elevar nuestra autoconfianza, nos permite sobrevivir en tiempos difíciles, además, porque vamos a sobresalir con respecto a nuestros competidores, va a generar más oportunidades laborales, podemos acceder a mejores puestos, incluso a nuevas áreas de negocio, amplía muchísimo nuestra red de contactos y conectamos con más personas, porque al estar abierta a todo el mundo, bueno, pues en digital, pues esto no tiene límite, podemos hacer tantos contactos como queramos en el online. Por lo tanto, en definitiva, se amplifica muchísimo nuestro radio de acción. Esta es una pequeña hoja de ruta para que veáis de una manera visual las partes que son imprescindibles trabajar de una manera un poquito más, digamos, más clara. En un primer lugar, tenemos que hacer un diagnóstico sobre nosotros, saber quiénes somos, dónde va a entrar todos nuestros valores, fortalezas y demás. A partir de ahí tendremos que construir una propuesta de valor, es decir, encontrar ese elemento diferenciador para después comunicarlo al mundo a través de un plan de comunicación. Tenemos que tener claro qué vamos a contar sobre nosotros y para quién, a quién va dirigido, quién es nuestro público. Que repito, no es todo el mundo, es esas personas o esas empresas que necesitan un profesional como vosotros. Por último, la última faceta es la de visibilidad, es la de dónde voy a mostrar y comunicar esa propuesta de valor, qué medios digitales voy a elegir para darme a conocer. Y no hay que olvidar que para saber que toda esta estrategia está funcionando, tenemos que medir los resultados con algunos parámetros que también os diré más adelante, porque si no sabemos si nuestra marca personal está dando resultados, pues probablemente no los corregiremos a tiempo. Como os he dicho antes, hay que empezar con un punto de partida, con ese diagnóstico, y el test hoy en día más fiable de todos, sin duda, es San Google. Entonces, si quieres conocer cuál es tu punto de partida, es decir, cuál es tu situación actual de tu marca personal, te recomiendo que pongas en Google tu nombre y 2 apellidos. Si puede ser en una ventana de incógnito, mucho mejor. Os doy, nada, 15 segundos para hacerlo. Y aquí sí que me gustaría que compartieseis qué habéis encontrado en esa pestaña de incógnito, poniendo vuestro nombre y 2 apellidos. ¿Alguien tiene resultados ya? Yo sí, yo tengo el LinkedIn y Twitter y una noticia del diario. Nada más, de momento, Celia, ¿verdad? Sí. Bueno, pues os comento. Para saber si tu marca personal es una marca sólida, os tendrían que salir los 10 primeros resultados, cosas vuestras, directamente. Las primeras 10 tendrían que ser cosas vuestras. A mí me salen. A mí me ¿Te salen. salen? Sí, debe ser que estoy en muchos sitios. Confirmo que yo también me sale. Perfecto, pues estáis aprobados. Celia, lo siento, estás suspendida, Celia.
Celia, por favor, que trabajas en comunicación en un gran Yo voy a- Ya periódico de Cantabria. Claro, ¿eh? no, En casa del herrero, cuchillo de palo. Efectivamente, ahí quería llegar, Celia. Gracias por participar, los que habéis participado. Yo estoy en Eh, todas partes también. Tú también, bueno, como no podía ser de otra manera, ¿eh? Bueno, pues mirar, si aparecemos en las 10 primeras, o sea, los 10 primeros resultados son sobre nuestra marca, ya quiere decir que ya estamos trabajando bastante bien nuestra marca, pero siempre se puede hacer algo más. Y a veces son las personas que trabajan justo en comunicación las que tienen un poquito más descuidado esto. Pero bueno, tengo una buena noticia para ti, Celia, y para los que hayáis suspendido. Es que aquí me ha salido el ramalazo de profesora, ¿eh? Que Sí, sí. la buena noticia es que lo tenéis todo por hacer. Y eso es maravilloso también, porque cuando yo empecé de cero y sabía que tenía la hoja en blanco para empezar, pues la verdad que fue apasionante y fue divertido hacerlo. Cuando tú estás apareciendo en un montón de noticias, medios, perfiles, lo que sí os recomiendo a los que ya aparecéis en muchos sitios es que reviséis si esa información es la que vosotros queréis proyectar y si es correcta, porque a veces no es del todo correcto lo que sale, los resultados que nos ofrece Google y tenemos que ponernos manos a la obra para solventarlo. Entonces, dicho esto, pues la reputación digital es cuál es tu posición actual en el mercado, lo habéis comprobado, y tu identidad digital es qué se dice de ti. En este sentido, ¿por qué te puede interesar lo que los demás dicen de ti? Pues la idea que se queda alguien de tu propuesta y de tu valía profesional hará que se acuerden de ti o no, hará que hablen de ti a otros o no, o que se diga de ti lo que a ti te interese que se diga o no. Es decir, que afecta directamente a las oportunidades profesionales que se te presentan. Y ya empezamos, digamos, con la parte más teórica, pero voy a pasar muy rápido por esta parte porque al final el saber gestionar tu marca personal cuando no lo has hecho nunca, pues te puede resultar al principio un poquito tedioso. Para ello hay personas que se llaman personal branders, que es como se llama su puesto de trabajo, que te pueden ayudar a hacer esto de una manera metódica y para que llegues a tus resultados más rápido. Pero yo, a grosso modo, os voy a dar unas pinceladas para que sepáis que gestionar tu marca personal no consiste en abrir un blog y en abrirte un montón de perfiles en redes sociales. Ese es uno de los mayores errores que comete la mayoría de las personas. Tampoco es algo exclusivo de Internet, aunque yo sí que me quiero centrar mucho en la parte digital pues porque hoy en día la venta prácticamente es digital. Entonces, quiero ayudaros de una u otra manera, pues según la situación que tenéis cada uno, pues a sacarle un poquito más de partido a este digital. Pero de lo que sí se trata gestionar tu marca personal es de un proceso de 360 grados que incluye una parte de autoconocimiento, porque es necesario conocerte bien para saber qué tienes de especial y poder comunicarlo a los demás, y esta parte no nos la podemos saltar, por mucho que nos cueste mirar hacia adentro, pero es imprescindible. Luego tiene una parte de estrategia que es importantísima, porque sin esa estrategia, donde vamos a definir dónde queremos llegar, cuáles son nuestras metas, objetivos a medio, largo plazo, demás, sin esa estrategia vamos a empezar a dar rumbos, tumbos, y vamos a andar por la vida sin rumbo, y sobre todo en el ecosistema digital, que pues que hay que ordenarlo con una estrategia mínima que nos haga llegar del punto A al punto B y que no nos frustremos por el camino porque no tenemos resultados. Y ya por último es cuando se decide mostrarnos y hacernos visibles y decidir dónde vamos a mostrar quiénes somos y comunicar esa propuesta de valor. Ahí es donde se deciden ya los medios y los canales donde queremos estar. Aquí lo podemos ver de una manera un poquito más visual, esas tres partes que, como os decía, son totalmente imprescindibles y no nos podemos saltar ninguna.
Y ahora voy a profundizar en algunas, bueno, en las tres. Saber, así a grosso modo, que la parte de autoconocimiento, la marca personal se construye de dentro siempre hacia afuera. Es la base, el autoconocimiento es la base de cualquier proceso de mejora personal y aprendizaje, porque significa que tomemos conciencia de quiénes somos. Y eso, como os decía antes, no es fácil, no nos gusta tanto mirar hacia adentro, pero es que necesitamos buscar cuáles son nuestras fortalezas y potenciarlos, porque además ello nos va a permitir poner al servicio de los demás todos esos talentos que todos tenemos y combinarlos con las necesidades de las personas con las que vayamos a trabajar, o sea, con las necesidades del mercado, de ese público objetivo al que nosotros nos vamos a dirigir y vamos a poner al servicio de este público todos nuestros talentos, es decir, todo lo que tenemos que les puede ayudar. Cuando vamos más focalizados, gracias a hacer este trabajo interno, también va a mejorar nuestra automotivación y también nuestra orientación para conseguir esos resultados y esos objetivos. Y si no nos conocemos bien, es decir, si no sabemos cuáles son nuestros valores, emociones, creencias, atributos personales, pues no vamos a poder gestionar adecuadamente nuestras capacidades para influir en nuestros resultados. Entonces, así como preguntas que os pueden ayudar, pues haceros estas preguntas que son bastante interesantes. ¿Quién eres? O sea, rellena una hoja entera respondiendo quién eres, quién crees tú que eres. En esta fase también podéis ayudaros de amigos, familiares, compañeros de trabajo. Podéis mandarles incluso un WhatsApp pidiéndoles que os definan en 3 palabras o haciéndole esta pregunta u otras tipo ¿para qué os contratarían? Que también es muy reveladora. A veces pensamos que nos van a contratar para una cosa y resulta que nos ven de otra forma. Entonces, contrastar todo esto con amigos, familiares, ex compañeros de trabajo, compañeros actuales, incluso jefes, puede ser muy interesante para que veáis en qué palabras coincidís, porque todas esas palabras en las que coincidáis van a ser palabras clave para vosotras, para vosotros en general, y van a ser esas palabras que están muy asociadas a vuestro o sea, a vuestro perfil y a vuestra autenticidad, a cómo los demás os perciben. Luego también podéis responder a qué te dedicas profesionalmente, porque aquí a veces tampoco sabemos muy bien cuál es, o no tenemos muy definido cuál es nuestro puesto, a qué nos dedicamos exactamente. En muchas ocasiones, como me pasa a mí, que soy multifunción, pues me cuesta también concretar. Y para que nos encuentren de una determinada manera en Internet es muy importante concretar. Y luego también cuáles dirías que son tus valores como profesional o los de tu proyecto. Se entiende que tu proyecto es tu carrera, pero si eres emprendedor, tu proyecto es tu negocio. Bueno, pues dicho esto, también comentaros que tenéis a vuestra disposición en Internet un montón de herramientas. Yo aquí os menciono la ventana de Johari, el Canvas personal especializado, la matriz DAFO o incluso el Ikigai. Todas estas herramientas os van a ayudar a conoceros mejor y tener una visión general de la situación en la que te encuentras. Aquí os pongo alguna de ellas para que, bueno, supongo que todos las conocéis, pero si no, para que podáis buscarlas. Todas os van a dar información muy reveladora que os va a ayudar a seguir en el proceso. Pero ahora ya entramos en la estrategia pura y dura, donde entran a formar parte tus objetivos, aunque a mí me gusta llamarle también tus sueños, pero aquí tienes que empezar ya a definir cuáles son esos objetivos personales y profesionales, porque el primer paso de cualquier estrategia es marcarse esos objetivos, esos sueños. Si no, difícilmente podremos diseñar el plan de acción o con todas las acciones que nos van a llevar a lograr esos resultados que estamos esperando. Y para eso, pues hay que hacer también un poco de análisis de, bueno, de dónde vengo, dónde estoy en este momento y hacia dónde voy. Ya en la parte de autoconocimiento, bueno, pues he trabajado quizás ese pasado y ese presente y ahora tengo que empezar a proyectarme hacia el futuro.
esta es otra herramienta que os puede ayudar para definir esos objetivos que os pongáis, que es la herramienta SMART, que al final en lo que se resumen es que los objetivos que os marquéis tienen que cumplir una serie de elementos, que sea específico, que sea medible, es decir, que sea específico, que sea muy concreto, que no pongamos cosas muy difusas, que lo podamos medir para saber si lo estamos alcanzando, que sea ambicioso, es decir, que te saque de donde estás, que sea retador, que sea realista también, eso es muy importante, por muy difícil que sea, pero que sea realista, porque si no os vais a frustrar, y que esté temporalizado en el tiempo, es decir, que yo pueda marcarme un objetivo a corto, medio y largo plazo y así cuando yo marco esa fecha saber si lo estoy consiguiendo o no, o si voy por buen camino. Bueno, pues esto es una herramienta muy, muy valiosa para ello. Dentro de esta estrategia, el paso 2 sería decidir en qué entorno te vas a posicionar, es decir, a quién te diriges, cuál es tu público, ¿a quién ayuda lo que tú sabes hacer o quién necesita lo que tú sabes hacer? Porque si nos dirigimos a todo el mundo, pues posiblemente pasemos desapercibidos. Debes conseguir ser relevante para determinadas empresas o personas, las que encajen contigo, a las que tú quieras llegar de manera consciente. Cuando tengas detectado ese público, lo tienes que averiguar todo sobre ellos. Es decir, si son empresas, estúdialas en Internet, en sus perfiles sociales profesionales, en sus páginas web, en las noticias, qué se dice de esa empresa, cuál es la cultura empresarial, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, qué dicen en lo que escriben, porque ahí vais a detectar si realmente os estáis dirigiendo al público adecuado o no. Yo puedo elegir digamos, como público, un nicho o sector de empresas al que me quiero enfocar, que puede ser turismo, educación, marketing, pues los sectores que queráis, porque aquí me imagino que estaréis personas de diferentes sectores, pero yo también puedo detectar, si soy un emprendedor, pues a quién me dirijo, quién es el cliente que puede comprar mis servicios. Y eso se analiza a través de lo que se llama el buyer persona en marketing. Esto es un concepto muy de marketing. Es decir, quiénes son esas personas que necesitan tus servicios. Para esto tenéis que hacer también un profundo análisis de esa persona que yo quiero que compre mis servicios y para esto también tenéis unas plantillas que se llaman plantillas de buyer persona, como esta que os muestro, en la que vais a rellenar pues el nombre de esa persona, es mujer, es hombre, qué edad tiene, qué ocupación tiene, estado civil, nivel educativo, cuál es su personalidad, cuáles son sus objetivos en la vida, sus puntos de dolor, cómo los encuentra, qué canales usa. Todo esto nos va a dar muchas claves para aprender a detectar quiénes necesitan nuestros productos o servicios. Y os recomiendo hacer un buyer persona, o sea, una plantilla como esta, por cada tipo de cliente que tú creas que tienes o a que te quieres dirigir. O sea, esta es Marta, pues otro para José, otro para Manuel, etcétera, etcétera. Tantos buyers persona como tú necesites. El tercer paso de mi estrategia se llama propuesta de valor, que es identificar ese elemento diferenciador que puedes hacer por los demás. Eso se llama propuesta de valor profesional. Es decir, ¿por qué deben elegirte a ti o a tu empresa? ¿Qué tienes tú de especial? Que no tenga otro competidor que hace lo mismo que tú o que vende lo mismo que tú o que ofrece los mismos servicios que tú. Se podría decir que es una manera de poner en acción tu talento o tus talentos, tus fortalezas para ayudar o mejorar la vida de los demás. Por lo tanto, tienes que identificar qué es lo que te diferencia y junto a todos tus activos, es decir, tus fortalezas, valores y demás, tienes que crear esta propuesta de valor para contarla en los diferentes medios y canales de una manera estratégica y así diferenciarte. Para ello, bueno, se recomienda responder estas preguntas, pero lo importante es que detectéis
digamos, qué problema resolvéis, eso es lo más importante, qué problema resolvéis que tengan esas personas, esos clientes o esas empresas. ¿Cuál es la necesidad que vosotros cubrís y cuáles son los beneficios que aportáis? A partir de aquí ya vais a tener que trabajar, digamos, una serie de mensajes reuniendo todas esas palabras claves que os van a salir de vuestras fortalezas, de vuestra diferenciación, de detectando cómo cubrís esas necesidades de clientes, y entonces tendrás que elaborar una serie de mensajes que consigan llegar a ese público que te tiene digamos, que leer o que te tiene que contratar. Y además vas a tener que adaptar esos mensajes de una manera oral, escrita, en diferentes formatos, para diferentes también entornos a los que te vas a tener que enfrentar. No es lo mismo presentarte en un curso de formación que presentarte en una feria, que presentarte en un titular de LinkedIn o en tu biografía en Twitter o X, no sé cómo le llamáis ahora, pero bueno, Twitter o X es lo mismo. Y que además ese mensaje que tú escribas tiene que ser escalable y en diferentes formatos multimedia. Es decir, escalable, que tú puedes empezar haciendo una frase corta, cuando necesites adaptarlo a otro formato, haces esa frase un poquito más larga, luego haces una presentación tipo pitch, pero ya tienes esa base. Entonces sí que os recomiendo mucho que tengáis hecha esta base para ir adaptándola a los diferentes formatos que vais a ir necesitando en estos diferentes canales y redes. Para comunicar esa propuesta de valor de una manera efectiva, también es importante tener en cuenta que esa propuesta de valor siempre se debe de centrar en tu cliente o en tu público, no es hablar de ti. Esto a veces es lo más difícil de entender, sino que es hablar de ti pero al servicio de los demás, algo así. Tiene que estar fundamentada en una realidad que es la tuya, pero cuando te lean o te escuchen, tienen que sentir que lo que estás ofreciendo es para ellos. Cuando yo me defino en mi biografía de LinkedIn, pues hay ciertas empresas o ciertos perfiles que van a decir, mira, Isabel no me sirve porque no se dedica o no cubre mis necesidades, o sí, efectivamente, es la persona que yo necesito. Pero es que igual no llega a leer mi biografía, igual simplemente en el titular profesional, que es lo que está debajo de tu nombre en el perfil de LinkedIn, pues ahí ya tienes que mostrar de una manera clara esa propuesta de valor. Aquí hay una fórmula muy sencillita que podéis utilizar, si eres un perfil personal, profesional o una empresa, que es una fórmula tipo yo ayudo ¿a quién? A quien ayudo, a mi público objetivo, a lograr qué beneficio o qué promesa le ofrecéis. Es una fórmula muy cortita, muy sencillita y que funciona muy bien. En cuanto a la visibilidad, os quiero hacer una pregunta. ¿Eres una marca blanca? Como las de supermercado me refiero, ¿eh? ¿Qué pensáis? ¿En la actualidad sois una marca blanca? No. Pues si eres una persona cuya propuesta de valor es desconocida, invisible o no se puede encontrar, eres una marca blanca. Porque no solo es importante lo que hacemos, sino cómo lo proyectamos y cómo lo ponemos en valor y dónde, obviamente. Entonces, tenemos que demostrar lo que sabemos hacer de una manera consistente y enseñarlo al mundo usando nuestra comunicación digital, que hoy lo tenemos más fácil que nunca. Es decir, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ver una muestra de tu trabajo? ¿Dónde hay información sobre ti? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Estás accesible? Yo me he encontrado muchas veces personas a las que quería contactar y sus teléfonos o correos electrónicos no estaban accesibles. No les he podido escribir o les he escrito un mensaje a través de LinkedIn y claro, y al ver que no... pues que no usaban esta red profesional o sea, que no la utilizaban muy a menudo, pues han tardado muchísimo en contestarme ese mensaje. Entonces,
estos temas hay que cuidarlos, no solo tenemos que estar visibles, sino también accesibles y tener a mano esos números de teléfono o esos emails a través de los cuales queremos ser contactados. En cuanto a la presencia digital y esta visibilidad, sí que quería comentaros que la presencia tiene que ser cuidada, unificada y muy profesional. Es decir, yo tengo que cuidar muy bien qué fotos utilizo para mis perfiles sociales, tengo que unificar mis nombres en todos esos perfiles, porque a veces también ocurre que buscas a un profesional en Google y te aparece escrito su nombre de diferente manera o incluso con faltas de ortografía en nombres que tienen tildes. Y yo a veces veo eso y claro, una vez que sabemos que nuestra imagen digital es importante, pues tenemos que unificarla y tenemos que cuidarla. Y sobre todo saber que nos puede estar viendo muchas personas de todo el mundo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. De hecho, os voy a comentar que yo una vez fui a un congreso a Oviedo, un congreso de turismo, y una chica que tenía ahí un cargo muy importante a nivel nacional, me la presentaron y me dijo, no, si yo te conozco a ti, te conozco de LinkedIn. Y dije yo, uy, pero si nunca me pones nada, ni interactúas conmigo, tal. Y dice, no lo hago, dice, pero veo lo que publicas y te sigo. Entonces me tenía fichada y yo no era consciente de que ella me tenía súper fichada. Entonces, claro, eso me sorprendió y entonces me hizo darme cuenta que por mucho que la gente no interactúe contigo, pero sí te ven. Y como te ven, tenemos que cuidar mucho esta imagen y esa presencia digital. En la visibilidad, bueno, aquí tenéis un resumen de los elementos que tenemos que utilizar, porque hay que saber, obviamente, que lo que no comunicas no existe. Por tanto, yo voy a tener que utilizar canales y medios, diferentes formatos, publicar contenidos y también cultivar mi network, mi red importantísima hoy en día para que me ayuden a tener esa visibilidad. Entonces, en cuanto a los canales y medios digitales, pues tenéis que decidir qué herramientas vais a utilizar, cuáles son buenos para tus objetivos. No tenéis que estar en todos. Eso es un error. Tenéis que estar en los que, primero, te sientas cómodo, eso es súper importante. Y segundo, en los que te acerquen o te hagan llegar a tus objetivos. Y eso todos no lo consiguen. Porque si no lo hacéis así y elegís adecuadamente entre todo el abanico de canales y medios digitales que hay, pues os vais a agobiar, que es lo que normalmente suele pasar. Y es imposible mantener actualizado el perfil de todas las redes. Yo con el tiempo sí me he dado cuenta de que esto es importante elegirlo bien y no cometer el error de estar en todas partes. Por tanto, yo tengo que mi estrategia tiene que ser omnicanal, pero de entre todos estos canales, pues voy a elegir pues, cuáles me acercan más a esos objetivos. Entonces, identifica cuáles son y elabora un plan de comunicación para crear, publicar y compartir tus contenidos de una manera multimedia. Por ejemplo, el blog, yo aposté en su día por tener mi propio blog y mi web, sobre todo porque en el fondo es tu casa digital. Es la mejor herramienta para tu marca personal hoy en día. Lo que publicas en las diferentes redes desaparece rápido y si desaparece la red ya, pues desaparece todo tu contenido, pero lo que publicas en tu blog y todo lo que subes a tu web, pues permanece para siempre. Bueno, siempre que sigas pagando el dominio, obviamente, y el alojamiento web. En cuanto a las redes profesionales, pues os dejo aquí solo un par de ellas, LinkedIn y Vivi. Canales de vídeo, pues YouTube, Vimeo, redes sociales ya las conocemos todos. También que tengáis en cuenta al que no le guste tener una imagen en vídeo, pues que hoy en día están muy en tendencia los podcasts, que son archivos sonoros y hay un montón de plataformas de podcast que podéis utilizar para ganar esa visibilidad. Y si tenéis una buena voz, pues con más razón. Y también no dejéis de tener en cuenta herramientas como pues tener una tarjeta de presentación virtual o una herramienta que a mí me encanta, que es tener una firma de email personalizada, como si fuerais una empresa.
Sabéis que hay herramientas como estas que de una manera gratuita tú te das de alta y puedes crearte una firma muy mona y muy personalizada con foto, sin foto, con título, con teléfono, con enlace a tus canales digitales y demás. Entonces, son herramientas que están muy bien en cuanto a diseño se refiere y, bueno, están ahí para que las usemos. En cuanto a LinkedIn, sí que quería pararme especialmente en ella para deciros que es una de las herramientas más útiles hoy en día para ganar esa visibilidad profesional. Si queréis escanear este código, os va a llevar a una mini presentación que tengo hecha de LinkedIn y que os puede ser útil para, bueno, pues para revisar si cumplís un poquito los pasos adecuados o bueno, para que os abra un poquito la mente con respecto a esta red social si todavía no la estáis utilizando demasiado. Pero a mí la red que más me ha ayudado con diferencia es de LinkedIn y he apostado por LinkedIn porque es la que mejor posiciona en Google. Lo podéis comprobar si ya hemos visto que cuando vais a Google vosotros os podéis buscar de dos maneras. Una con vuestro nombre y apellidos, que es la manera fácil, pero otra es buscaros por palabras clave. Ahí es donde tenéis que decir, si alguien busca un profesional como yo, ¿qué pondría en Google si no me conoce? Ahí es un ejercicio que tenéis que hacer. ¿Qué pondría en Google? ¿Qué pondría? Profesora de, en mi caso, profesora de turismo o profesora de hoteles en Santander o en Cantabria. Bueno, pues si ponéis esas palabras en Google, tenéis que salir vosotros. Si no salís vosotros con esas palabras clave, es que no estáis posicionados por esas palabras clave. Por lo tanto, LinkedIn. O sea, si ponéis esas palabras claves, las mías, las que yo os acabo de decir, profesora de turismo o de hoteles en Santander o en Cantabria, voy a aparecer en Google en primera posición o en segunda gracias a mi perfil de LinkedIn. Gracias a haber trabajado esas palabras claves dentro de mi perfil de LinkedIn, porque LinkedIn sigue siendo un mimado de Google y sigue posicionándonos muy bien. Por tanto, si queréis posicionaros por palabras clave para que os encuentren, vais a tener que decidir cuáles son esas palabras y trabajarlas muchísimo dentro de vuestro perfil de LinkedIn. Si tuviera que elegir una segunda red social que ya no es tan profesional, pero bueno, tiene ahí una mezcla entre social y profesional que también va muy bien para posicionarse, es Pinterest. Y no os voy a explicar nada, pero simplemente comentaros que Pinterest también posiciona bastante bien. Seguimos con la visibilidad. Estábamos viendo pues, todo lo que yo voy a necesitar para que me ayude a ser más visible. Bueno, pues en cuanto a la red de contactos, siempre se dice que la mejor estrategia en redes sociales es construir una red de contactos antes de necesitarla. Y es así. Yo muchas veces a mis alumnos, ya desde el primer curso del grado, les digo, crearos un perfil de LinkedIn, ir trabajando vuestra red de contactos, porque así cuando lleguéis a cuarto ya vais a tener esa base de esa red de contactos mínima del sector o sectores afines que os pueden ayudar a conseguir vuestros objetivos. Digo, pero si esperáis hacer esto cuando acabéis la carrera, digo, pues claro, empezar de cero en ese momento es mucho más duro. Entonces, poquito a poquito, pues va a ir sembrando esa semillita. Y si somos profesionales, pues yo os puedo decir que me arrepiento muchísimo de no haber empezado antes, porque cuando yo empecé, por ejemplo, a ampliar mi red de contactos en LinkedIn fue cuando me tomé en serio LinkedIn. Y en ese momento, cuando le vi todo el potencial que tenía, lo primero que pensé fue, pero ¿cómo no he empezado yo antes a hacer esto? Porque a golpe de clic puedo encontrar un montón de profesionales, también obviamente nos pueden encontrar a nosotros, surgen colaboraciones con personas que tienen intereses en común y hacer ese networking en digital también es muy interesante y luego tener la posibilidad de conocerte en el presencial pues ya es fantástico porque ese es el siguiente paso, pues yo puedo ir haciendo muchos contactos en digital y luego voy a tener la posibilidad de asistir a eventos en los que, digamos, conozca a esas personas in situ y profundice y consiga
de alguna manera crear más confianza con ellos. Pero la semillita muchas de las veces ya la vamos a plantar en digital, gracias a las plataformas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, en estos tiempos todos sabemos que es importantísimo saber relacionarnos, cuidar nuestros contactos, saber estar, conversar en las redes, aportar valor, lo que se llama ser un buen social networker, porque un networking bien hecho al final quiere decir que vamos a tener conexiones valiosas, las vamos a tener para lo que necesitemos, para colaborar, cooperar, ayudar, crear sinergias o crear una comunidad. Siguiendo con la visibilidad, tenemos también que utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para generar contenido, porque el contenido es el que nos va a permitir mostrar nuestro talento, pero también es el que nos va a posicionar gracias a este contenido. El contenido va a ser encontrado también en Google, dentro de mi blog o incluso dentro de LinkedIn, que el contenido de LinkedIn, los artículos de LinkedIn también posicionan. Entonces, elegir bien lo que publicáis, a qué vais a comunicar, para quién, a quién os dirigir. Cada vez que escribáis, que queréis escribir algo, pensar eso, cuál es el objetivo que tenéis con ese mensaje, con esa publicación. Aquí os dejo un pequeño plan de contenidos para que veáis, bueno, no han salido bien las rayas, ¿veo? Es un plan de contenidos, una estrategia visual para que veáis qué tipos de contenidos, en qué canales y formatos podéis usarlo como ejemplo. Simplemente pues, es elegir, por una parte, en qué redes sociales vas a publicar algo, si a diario, si tienes un blog, vas a escribir un artículo a la semana o no, si tienes un canal de YouTube, vas a grabarte un vídeo una vez a la semana, una vez al mes, lo que tú quieras, si tienes un podcast lo mismo, en qué tono vas a publicar, en un tono más profesional, por ejemplo, en LinkedIn se publica normalmente en un tono más profesional, a quién te vas a dirigir, a contactos profesionales, a nethunters o reclutadores en red. Bueno, pues depende de tus objetivos. ¿Qué tipo de contenido vas a publicar? Noticias de tu sector, artículos, PDFs de contenido que has elaborado tú, ¿con qué frecuencia? Bueno, pues todo esto os puede servir para haceros una idea también de cuánto tiempo os va a llevar todo esto, pero no debería llevaros mucho. Ahora mismo también hay muchas herramientas de automatización y de dejarlo, digamos, preparado y para que se publique en el día y hora que tú deseas. Casi todas las redes tienen esta posibilidad y hay herramientas externas que también os pueden ayudar para ello, pero bueno, me tengo que marcar una estrategia mínima de contenidos según canales y formatos, bueno, pues para que todo esto forme parte de mi estrategia y sepa si con qué tengo resultados o con qué no. Y por último, lo que os decía, que lo que no se mide no se puede mejorar. Puedes analizar toda la información que te resulte útil en Google Analytics, si tienes un blog, en las publicaciones que hagas en redes sociales, todas tienen estadísticas. Puedes saber también qué interacción hay en tus publicaciones, si se comparten o no, si ganas seguidores o no. LinkedIn, por ejemplo, también proporciona estadísticas semanales para que sepas qué tipo de empresas te buscan y con qué palabras clave has aparecido, y esto es muy importante porque te da, te da pistas para saber si lo estás haciendo bien. También preguntas tan sencillas como ¿te están contactando? ¿Te vienen a buscar los clientes? ¿O te llegan propuestas laborales? ¿O te escriben mensajes haciéndote proposiciones para, pues para colaborar en algo? Porque al final el mejor KPI, el mejor índice es el que llenes tu agenda o que te llamen sin tener que realizar acciones promocionales. Es decir, que te reconozcan y que gracias a ello, pues cuenten contigo. Por tanto, las claves finales, aquí os había vuelto a poner un poquito a modo de repaso, pues todo lo que hemos visto, otra vez de manera visual, bueno, pues para que veáis que hemos pasado por encima un poquito por todas estas, por todos estos elementos. Y para finalizar, pues quería compartir las claves que a mí me parecen más importantes para que tengáis en cuenta en vuestra estrategia de marca personal digital, que es
cuidar la presencia online, que sea unificada y profesional, aprender a mostrar y comunicar de manera genuina y auténtica, no imitar a nadie en ese sentido, sino ser vosotros mismos. Tener en cuenta lo que hablábamos antes de que además de ser visible, tenemos que estar accesibles con nuestros correos o datos personales que queramos compartir. Identificar nuestro elemento diferenciador para sobresalir entre nuestra competencia y para eso necesito especializarme en algo, en algún nicho. Por otra parte, construir una comunidad es importantísimo, o sea, es esta comunidad que te va a seguir, hagas lo que hagas, es esa comunidad de confianza que te va a apoyar y que se hace ampliando tu red de contactos y cultivando ese networking de calidad que hemos visto. Crear contenido relevante para posicionarte en tu nicho de mercado, utilizar las redes, canales y herramientas que sean buenos para tus objetivos, solo esos, no todos, y trabajar con estrategia, tus palabras clave para facilitar que te encuentren. Esto es importantísimo. Si veis que si no os encuentran, no existís hoy en día en Google. Y ser una marca blanca, pues yo creo que ninguno de nosotros queremos, ¿verdad? Para finalizar, pues quería compartir esta frase que para mí dice muchísimo, es de Fátima Martínez, otra experta en digital, en redes sociales, en marketing y en marca personal, que dice que lo realmente importante no es crear una marca personal popular, sino relevante. Relevante. La popularidad va y viene, la popularidad se gasta rápido, pero si tú tienes una marca personal relevante, esta va a permanecer en el tiempo. Así que, bueno, muchísimas gracias por la atención y ahora estoy a vuestra disposición por si me queréis hacer alguna pregunta. Muy bien, Isabel. Oye, muchísimas gracias. Me parece una presentación súper útil y súper interesante. ¿Vale? Gracias. Y empezando por lo último, para mí, como relevante, es algo que aporta valor. ¿Vale? Y lo has dicho bien, es decir, puede ser más guapo, más simpático, pero si cuentas, si tu contenido está vacío, es decir, haces palabras vacías y etcétera, etcétera, enseguida la gente lo nota y pasas de la popularidad a la irrelevancia, ¿no? Y lo importante es trabajar esa aportación como de valor, ¿no? Así es. A mí me ha encantado, tengo un par de cosas. Mira, hoy como es el día de las frases, voy a aportarte otra que tengo yo siempre ahí, que es de un libro de Manuel Campo Vidal, que eres lo que comunicas, ¿no? Es decir, lo has dicho como perfectamente, ¿vale? Es decir, esto además enlaza muy bien con nuestra idea o nuestra estrategia de digitalización. Decimos aquí que además de vender los kits digitales, es decir, que tienes que tener una página web, tienes que tener una dirección de correo electrónico, tienes que tener una estrategia en la que la comunicación entra de lleno. Totalmente. Es decir, y eso yo creo que hoy nos has aportado a mí. Yo creo que cumplo muchos de los parámetros que dices aquí, cómo nos hemos intentado hacer nuestra marca para generar después una comunidad que, bueno, tú participas en ella, de los territorios rurales inteligentes, que nos ha llegado hasta aquí para hacer este tipo de acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido a base de mucha comunicación, mucha medición de lo que esas palabras que tú dices que tenemos que poner siempre, que yo creo que las tengo que trabajar un poquito más para que poco a poco ha habido mucha gente que nos ha conocido, con la que hemos hecho muchos proyectos, ¿vale? Véase, pues el Diario Montañés, por ejemplo, ¿no? Que está aquí Celia con nosotros. Ellos me conocieron a través de las redes sociales y empezamos a trabajar juntos, ¿no? O sea, a través de esa, ¿verdad, Celia? De esa estrategia de comunicación y yo diciendo, mira, esta gente tiene una cosa interesante, está comunicando una cosa interesante y tiene una estrategia detrás. Vamos a intentar trabajar juntos y juntos lo hemos hecho más grande y más mejor, que bien hablo, y mejor, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, todo lo que has contado y además a mí me siguen muchos de tus alumnos, porque yo veo que de vez en cuando, ¿vale? Me siguen alumnos de la Escuela Altamira y tal, no sé qué, digo, mira, pues perfecto. Y siempre les acepto gente de segundo, de tercero, así que están empezando, porque es verdad lo que has dicho de networking, es fundamental, ¿vale? Conocer a gente en las redes que tenga tus mismas inquietudes, solo se hace, hay un camino que es empezar. Tú tienes que empezar, soltarte y empezar a crecer, ¿no? Creo que lo que has contado
y yo estoy seguro que veo a Celia y a los demás que están por aquí, que ahora preguntarán. Creo que has dicho, nos has dado las herramientas y has marcado el camino. Además, es un camino que es más de perseverancia que de dificultad, ¿vale? Es decir, y tampoco de intensidad. Es decir, no, lo que no hay que ser en las redes es chapa, ¿no? Y no hay que ser ni chapa, creo, ni tampoco triste. Cuando digo triste es ir contando los problemas que tienes a diario, tampoco es positivo. Cuando digo, ¿sabes? Sí, es que mira, Raúl, esto que comentas es importante porque al final vas a traer lo que tú eres. Claro. O sea, tal como tú te muestras, es el tipo de público al que vas a atraer. Si tú te muestras, si tú compartes siempre problemas, ¿qué vas a atraer? Claro. Gente con problemas. Si Claro. tú te muestras de una manera profesional y colaborativa, abierta a ayudar y demás, pues este tipo de personas a las que vas a atraer. Claro, es totalmente de acuerdo, porque además esto de las redes sociales es un fondo de saco en el que hay gente buena, mala y regular, ¿vale? O sea, para decir, abstenerse rayados, ¿no? Abstenerse gente con problemas. No soy un psicólogo y yo tengo una mini estrategia. Yo a veces, sobre todo en Facebook, ¿no? Yo todas las mañanas me levanto con una frase, ¿no? Así, doy el buenos días con una frase. Cuando no la doy, mi comunidad me echa de menos y me dice, oye, ¿qué ha pasado algo tal? Que no tal. Y también a muchas veces, alguna vez que me ha pasado algo durante el día, doy una frase irónica que los que están a mi lado entienden que es una forma como de soltar, digamos, como que soltar un poquitito de, bueno, no puedo decir, pero tengo que soltar una comunicación de algo que me ha transcurrido, que para mí ha sido importante y de alguna forma alguien se va a reflejar en esa frase que he contado, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso no lo hago bien. Mira, eso, es decir, porque es una frase muy irónica que poca gente entiende. Pero bueno, a veces lo suelto y alguno lo entiende y dice, pues sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, a mí me ha encantado lo que has contado y además me has dado mucho que pensar de cómo mejorar mis redes como sociales y mi estrategia como de comunicación. Muchas gracias. Me alegro, Raúl. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir el turno a los demás. ¿Queréis comentar algo, preguntar algo, Isabel? Simplemente quería darle la enhorabuena a Isabel porque ha sido, bueno, pues muy pedagógica, ¿no? Como buena docente, muy pedagógica y ha seguido una estrategia en la presentación que ha dejado, bueno, remarcado todos los puntos en los que tenemos que trabajar un poco o un mucho, dependiendo de los casos. Muchas gracias, Isabel. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión tenerte aquí. Gracias, Cristina. Celia, Luis. Bueno, aparte de que interesante todo, ¿verdad? Pero me parece muy interesante la parte de no centrarte tanto en tu nombre como en las palabras clave. Porque en mi caso, pues mis apellidos son muy poco frecuentes y es bastante fácil encontrarme por los apellidos. Pero es verdad que la cuestión de los conceptos clave que quieres que relacione con tu o sea, a nivel profesional contigo, me parece muy interesante. Y creo que eso se trabaja poco, es verdad. Sí, hoy en día es, para que te encuentren en Internet, es lo que os decía, o saben tu nombre o están buscando un perfil con unas determinadas características, empezando pues el puesto de trabajo, la ubicación, incluso algunas competencias de qué sabes hacer. Entonces tú tienes que buscar con qué palabras claves quieres que te asocien para trabajar esas palabras, sobre todo en LinkedIn y en las plataformas que posicionan bien en Google. Por ejemplo, yo también lo haría creándome un perfil profesional, o sea, lo que se llama ficha de empresa en Google, lo que se llamaba antiguamente Google My Business. Yo como profesional independiente tengo creada mi ficha de Google My Business, como la tiene un hotel, un restaurante o cualquier comercio.
pues yo como profesional independiente también la tengo creada para mí y eso me permite subir fotos de mis formaciones, pedir reseñas a mis alumnos, poner los productos y servicios que ofrezco, tener muy a mano mi teléfono, email, horario, como si fuese una tienda igual. También pongo el horario. Y eso hace que también te encuentren antes, gracias a esa ficha de empresa de Google. Entonces, es otra herramienta que antes no os he comentado, pero mira, que ahora me he acordado y que os la recomiendo muchísimo. Y también yo creo que es interesante, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí me pasa mucho con LinkedIn, que yo creo que en Cantabria, que somos de cerrados, ¿no?, para conocer a otra gente y tal, el LinkedIn no solo te ayuda a compartir experiencias con gente que está en otros sitios, sino precisamente a la gente que tienes más cerca, con la que no tienes sino ocasión de tratar, a gente que trabaja en marketing y tal. A mí me pasa mucho lo que decías tú, es decir, te conozco porque te he visto en LinkedIn, ¿no? Y me parece que es una herramienta, no sé si solo en nuestro campo, que habrá campos sectores en los que se trabaje más o menos, pero lo veo muy práctico, verdaderamente práctico. Mira, todos los sectores profesionales hoy en día están representados en LinkedIn. Cuantos menos profesionales haya de tu sector, mejor, más oportunidades profesionales vas a tener tú. Porque donde haya demasiados profesionales, pues cuesta más diferenciarse o que te encuentren. Pero cuantas menos instituciones o profesionales similares al tuyo haya, pues mucho mejor. Es, bueno, pues lo que os decía antes, tienes todo por hacer. Puedes abrir camino, puedes empezar a compartir muchas cosas que tú haces, que hace la empresa, ayudar con ello a la empresa. Puedes, bueno, pero claro, con esa estrategia detrás, sobre todo con tus palabras claves en los contenidos y en el perfil. Yo, por ejemplo, sí que imparto muchos talleres de LinkedIn. Lo dejo, o sea, algunos de vosotros ya lo sabéis, pero es una de mis especialidades porque es lo que más me piden. Talleres de LinkedIn que hago pues con muchos organismos diferentes. El último lo he impartido en la Escuela de Juventud Emprendedora, pero hay muchas lanzaderas de empleo de Cantabria, en alguna asociación, organización. Entonces, bueno, pues trabajar el perfil de LinkedIn hoy en día es imprescindible. El matiz está en el objetivo que cada profesional tenga, si es laboral, si es para captar socios, si es para vender, si es simplemente para trabajar tu marca personal. Entonces, lo único que diferencia el enfoque del taller es el objetivo que se tenga. Genial, genial, la verdad. Es que se me ocurrió una cosa que sobre esto que acabas de contar, que ya me pondré en contacto contigo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Y gracias, Celia, por tu siempre inteligente aportación. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? David, Estrella, Si alguno Luis. no quiere hablar en cámara, puede ponerlo a través del chat. Sí. Si hay algún tímido o tímida o alguien que no pueda hablar porque esté en algún sitio en el que no se lo permita, pues os animo también a poner alguna pregunta a través del chat, si preferís. Luis, ¿estás tímido? No, iba a decir precisamente que si hay alguien tímido, este es el momento de dejar de serlo, que es gestionar tu marca personal. Yo quería agradecer a lo primero a Isabel la charla. Son temas en los que yo también ando metido hace tiempo y de hecho colaboro como Community Manager en el Día de la Marca Personal, que es un evento gratuito que este año será el 25 de noviembre y que os invito a todos a participar gratuitamente y online. Es un evento muy bueno, o sea, sí. Si tenéis ese día disponible, os recomiendo muchísimo conectaros en directo. Sí, y si no lo tenéis, lo podéis ver en YouTube porque luego queda grabado todo en el canal YouTube de Día de la Marca Personal, con lo cual con ese nombre lo encontraréis fácilmente en todas las redes. Entonces, lo que sí quería incidir en uno de los temas que ha comentado Isabel, que es el más duro y el más complejo a la hora de gestionar tu marca personal, que es el primer paso, el del autoconocimiento. Porque a la gente en general nos cuesta hacer esa introspección y autoanalizarnos. Y también igual nos puede costar un poquito menos el pedir ayuda a los demás para que nos expliquen cómo nos ven, ¿no?
que al final es lo que nos interesa, la huella que dejamos en los demás, que eso es al final la marca personal. Pero bueno, incidir en todos los pasos, recordar todos los pasos, pero incidir en el primero, porque si además no empiezas por el primero, toda la demás estrategia que desarrolles después la coja. O sea que, bueno, hay que sentar bien las bases y saber quiénes somos y por qué queremos que se nos reconozca. Y Sí, saber que somos buenos también. Lo he comentado, Luis, Sí. que todas estas fases son imprescindibles, no nos podemos Sí. saltar ninguna. La que más nos cuesta es la de autoconocimiento y ahí es donde, Sí. vale, hay herramientas y puedes trabajarla por tu cuenta, pero lo ideal sería trabajarlo con un experto, un personal brander que te ayude a sacar tus, bueno, pues donde tú más puedes brillar. O sea, es que es así. Verlo nosotros en nosotros mismos es difícil. Y por eso puede llevarte mucho tiempo esta fase, pero es que es imprescindible, porque es que vas a sacarle mucho más brillo a tu marca personal. Sí, no, y recomendar a la gente que si no se le cuesta hacerlo por uno mismo, que consulte con un experto, que para eso están. Eso es. Lo que habéis dicho antes, lo que no se conoce no existe. ¿Vale? Eso es. Y ahora, nos guste o no nos guste, esta vida en la que llevamos tiene una capa física y otra capa digital. ¿Vale? Y la capa digital está cada vez mucho más activa y hay que ese portal, porque realmente es un portal, es tu imagen, hay que cuidarla de alguna forma, ¿no? O sea, y por ejemplo, y van tirando foco a nuestro objetivo, que es digitalización del medio rural, por así decirlo, ¿no? Ahí hay mucho que hacer. Las empresas del medio rural, de cualquier sector, hablamos de turismo, Isabel, vosotros lo sabéis, hoteles, turismo, agroalimentario, cuidan muy poco en general, en general, cuidan muy poco este aspecto como el negocio, que en este momento es tan importante como hacer las cosas bien, es decir, como tener un buen producto. ¿Vale? Es que mira, Raúl, lo que estás diciendo, perdona que te interrumpa, es que si tú, o sea, hoy en día entramos a Google, buscamos un negocio y ¿cuál va a ser la tecla que va a hacer que decidamos comprarle algo a este y no al otro? O sea, pueden influir muchos factores, pero a mí, por ejemplo, el saber quién está detrás de ese negocio, el humanizar ese negocio y si esa persona tiene una marca personal pues consolidada, escribe cosas sobre el negocio, comparte cosas sobre el negocio en sus diferentes redes y él se muestra o ella se muestra, me va a generar mucha más confianza y al generar esa confianza pues seguramente va a ser la llave para que yo me decida por este negocio y no por otro, por este restaurante y no por otro, por este hotel y no por otro. Exacto, esa es un poco la idea donde iba yo, ¿no? Es decir, eso es un tema que hay que trabajar, que nos cuesta que lo entiendan, ¿vale? Y siempre el problema muchas veces es el tiempo, ¿vale? Es que no tengo tiempo. Bueno, como bien dice Luis, hay profesionales, ¿vale? Que que estáis muy interesados y muy en participar en ese proceso de cambio, ¿no? Porque es un proceso de cambio, de impulso de esa transformación, ¿vale? Y eso nos está costando que la gente, sobre todo los profesionales del medio rural, lo entiendan, ¿vale? Que es muy importante tanto el producto que tienen como la forma en que lo venden y el posicionamiento en el que están. Bueno, seguiremos trabajando en ello, como decía un expresidente del Gobierno de España, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Los que no habéis hablado, Estrella, David, Estrella Beatriz. lo puso en el chat. Vale, verdad. No tenemos ninguna pregunta más, ningún comentario. Bueno, a mí me podéis encontrar en LinkedIn. Si con alguno de vosotros todavía no soy contacto, pues buscarme, por favor. Pero sí, con Estrella lo soy, cierto. Estás en un evento, Estrella, no te preocupes. Sí, y con los demás creo que también estamos todos conectados. Entonces, bueno, pues nos seguimos por las redes. Perfecto, pues eso, con esta frase de Isabel nos seguimos por las redes y con la satisfacción de haber invertido una mañana genial con una explicación pedagógica
como diría Cristina, como viene de una gran profesora como Isabel, pues nos vemos en las redes. Isabel, tú y yo estamos en contacto, te llamaré en breve para hablar de un par de cositas. Y a los demás, bueno, a Luis le veré en breve también. A los demás, muchísimas gracias por haber asistido. Y bueno, nos seguimos viendo en las redes todos. Venga. Muchas gracias, Raúl. Gracias a todos por la asistencia. A Buen los día. a los que estáis aquí y a los que lo veáis en diferido. Exactamente. Buen día a todos. Gracias, buen día. Gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.